Listo, ¿Mm? listo. Muy buenas noches, un gusto comunicarnos por este medio, siendo que me encuentro solo en estas amplias oficinas, acompañado únicamente por la licenciada Ileana Bonilla, que me va a asistir en la transmisión del día de hoy, y que nos encontramos a una distancia de más de 2 metros. Entonces voy a proceder a quitarme la mascarilla para que podamos tener una mejor comunicación. Antes que nada, poniendo las cosas en su lugar, vamos a darle gracias a Dios porque estamos vivos, porque gozamos del privilegio de tener salud y porque nuestros familiares y amigos en su mayoría también gozan de salud. Tenemos todavía recursos para continuar alimentándonos y todavía el país está en una situación que es manejable según entendemos. Queremos darle gracias a Dios en la Defensoría del Deudor de Costa Rica desde 1986, 34 años de estar a su servicio, porque hasta el día de hoy nuestros clientes pueden tener la certeza que les estamos atendiendo con un horario normal. Todos los funcionarios que estamos acá en la Defensoría del Deudor, ubicados detrás del Colegio de Abogados. Le damos gracias al Señor porque Él nos cuida, porque Él es bueno y porque Él es fiel, sobre todo a su esencia, que es un Dios bueno, un Dios de amor. Y por eso le damos honra y gloria, porque nos tiene aquí, porque nos ama, porque nos cuida. Hoy quisiera tocar 4 temas, pero por supuesto dependiendo de la temática que ustedes vayan sugiriendo en el transcurso de la transmisión, donde el tema más importante es el que le interesa a usted. Usted que se ve agobiado porque no sabe si mañana puede salir en el vehículo y regresar en el mismo porque quizás tenga una orden de captura. Usted que no tiene la certeza de si esta semana, esta quincena le va a llegar el salario completo porque puede ser objeto de un embargo. Usted que no sabe si mañana lo van a llamar nuevamente para presionarlo y acosarlo porque debe una olla, un televisor o tal vez la tarjeta de crédito. O usted que le van a rematar su propiedad, su casa, el esfuerzo de toda una vida y que no sabe qué hacer. Entonces, el tema más importante es el suyo. Siempre su tema va a ser más importante y es el que voy a defender yo con uñas y dientes. Las personas que me conocen saben que es real lo que les digo. Defiendo con uñas y dientes sus intereses. Para eso estudié, para eso me capacité y para eso tengo la experiencia necesaria de 34 años de estar en esta lucha sin fin. Un pequeño David contra cientos de Goliat, pero uno a uno nos los vamos apiando. Entonces, aparte de los temas que voy a ofrecerles con mucho gusto, para que nos informemos, para que nos instruyamos, para que tengamos claro que los deudores no son delincuentes, que son personas tan naturales como usted y yo, que eventualmente nos vemos en una situación que no escogimos, en una situación accidental, en una situación pandémica, que nos impide hacerle frente a nuestras deudas como quisiéramos. Porque hoy en día hay que tomar decisiones y una decisión importante es, para los padres de familia, ¿comemos o pagamos? El lunes tuve una experiencia interesante en un juzgado de familia donde quise asistir a una persona para que fuese a una audiencia y estando con la señora jueza, en un momento que la otra parte salió del despacho para hacer una conversación y luego promover una negociación, resulta que me estaba diciendo la señora juez, que tiene mucha experiencia
en el trato de pensiones alimentarias y consecuentemente se relaciona con personas de escasísimos recursos. Me estaba manifestando que ha podido denotar en estos días que las personas, los padres de familia, están comiendo una sola vez al día para que su prole pueda hacer las 3 o 2 comidas diarias. Esa es una situación real que estamos viviendo. Ustedes lo saben, que no es mentira lo que estoy diciendo. Pero la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue. No existe una tregua, no hay una tregua con los acreedores. Los bancos, las cooperativas y los entes financieros siguen cobrando de manera despiadada. No están condonando intereses, ni dando ningún chance. A usted le van a quitar su carro, le van a embargar su salario, le van a quitar su casa. Todos los días salen publicados edictos. Los juzgados de cobro judicial están trabajando en forma acelerada, desde sus despachos o desde su casa, sin ninguna consideración, porque al final de cuentas son empleados judiciales, son funcionarios, y al final de cuentas están aplicando la ley, y la ley va encauzada directamente en favor de una parte de la ecuación, como lo he manifestado reiteradamente, y en perjuicio del deudor. Esa es una situación que se da. El tema lo ponen ustedes, sin embargo, voy a hablarles de reiterar, porque me lo han solicitado cientos de personas. Estas semanas han preguntado, han escrito a nuestros correos, a nuestro Facebook, sobre lo que son las cláusulas abusivas. Vamos a explicar qué son cláusulas abusivas, el primer tema. Vamos a hablar el segundo tema, por qué se dan estas cláusulas abusivas en nuestra cotidianidad. Vamos a explicar, vamos a poner algunos ejemplos, los más conocidos, los que vemos aquí día a día. También vamos a hablar qué dice la ley sobre las cláusulas abusivas, y vamos a hacer un comentario sobre la reforma que recientemente se dio a la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que data ya del 20 de diciembre de 1994, pero que fue reformada en una forma importante en junio de este mismo año. Resulta que la situación país real, la situación de nuestro querido Costa Rica, hoy es la más grave de toda la historia, de toda nuestra historia. No se registran datos de nuestros ancestros y los indígenas auténticos que estaban antes de ser colonizados por los españoles. Pero sin duda alguna, desde que Cristóbal Colón arribó a nuestras tierras a hoy, no había sucedido una situación como la que estamos viviendo hoy día. Empezamos el mes de julio del año 2020 con el panorama más oscuro de la historia de Costa Rica. Sobre todo porque estamos ante una situación que nos hace sentir impotentes. Impotentes los abogados, los médicos, las amas de casa. Impotentes muchas veces los políticos. Impotentes los padres de familia. Impotentes las mamás. Impotentes los hijos que queremos cuidar a nuestros padres, sobre todo cuando son adultos mayores. Es una situación que agobia a la humanidad. Y Costa Rica nunca había tenido esa situación. Nunca, nunca, nunca. La frustración, el insomnio, los dolores de cabeza son válidos hoy. Son válidos hoy en nuestro país. Porque no hay registro histórico de una situación como la que vivimos. No hay. No existe. Nunca se ha dado nada parecido. Además, se incrementa esta situación y Costa Rica no es ajeno al mundo, porque
esta crisis mundial real, esta pandemia, se ha politizado en todas partes. Todos los políticos de todos los países tratan de sacar provecho de, y a veces se les sale de las manos la situación por la misma política. Eso lo vemos en todos los países. En China, en Italia, en Estados Unidos, en nuestro país, en Centroamérica, etc. Cada gobernante lo maneja de acuerdo a sus intereses políticos. Entonces, la realidad también se distorsiona un poco. A veces no sabemos si nos está diciendo la verdad o no. Creemos que nuestro querido país es excepción y en consecuencia las cosas se manejan tal cual por lo menos las estamos viendo. Pero los datos de hoy son demasiado graves. Son demasiado graves. Eso me lleva a darle dos posiciones con relación a usted como deudor. La primera, los acreedores cuentan con eso. Los acreedores, los dueños del dinero, la persona a la que usted debe plata, sabe que usted se puede morir o se puede enfermar. Pero esto pasa. Lo que sí va a suceder es que no va a dejar de cobrarle los dineros que a usted le debe. Entonces, no se puede descuidar de la situación porque resulta que el cobro suyo sigue. El cobro judicial sigue. La morosidad sigue. Los intereses continúan. Los gastos administrativos se suman. Los gastos judiciales se suman. Los honorarios de los abogados se suman. Y todo eso va en contra suya. Entonces, si bien estamos viviendo una situación que es asfixiante, que es frustrante, que a las personas medianamente responsables nos llama la atención saber que es poco lo que podemos hacer, más que doblar nuestras rodillas y pedirle al Todopoderoso que nos ayude. Pero aquí en el hoy y en nuestro Costa Rica estamos mal porque los acreedores cuentan con que esto va a pasar dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año, va a pasar, pero las fórmulas legales y las fórmulas financieras no tienen conciencia de ello y suman todos los días, suman a sus intereses y le restan a su capital, le restan a su bolsillo, le restan a sus derechos, porque usted está en riesgo permanente por lo que está sucediendo hoy día, que es la impotencia de poder hacer el pago puntual, pero el incremento de su deuda por concepto de intereses, por concepto de gastos y por concepto de honorarios profesionales, porque a usted le van a cobrar, porque la ley así lo establece, porque estamos en un sistema de derecho, porque evidentemente las deudas hay que pagarlas. No hay excepción válida hoy que pueda justificar que usted deje de pagar solamente por, o más bien en consideración exclusivamente a lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, la primera premisa que les expongo es esa, que no crean que les van a regalar nada. Los intereses van a seguir corriendo y sea que los pague ahora o al final de la deuda, los va a tener que seguir pagando. Los paga hoy o al final del plazo, los va a tener que pagar. Y entonces tenemos que ser conscientes de que los acreedores saben que esto va a pasar y como tal siguen sumando a sus intereses. La caja registradora sigue sumando y sigue sumando y sigue sumando día a día, semana a semana, mes a mes, minuto a minuto. Usted sigue pagando por su deuda. Y si no le cobran hoy, le van a cobrar mañana. Esa es la primera realidad de las que le quiero manifestar, para que no crean que le van a regalar nada. Eso no es cierto. Las personas que prestan dinero viven de prestar dinero, sea un banco, sea una cooperativa, sea una financiera, sea el garrotero de la esquina. Cualquiera de ellos tiene por negocio prestar dinero. Y ese préstamo de dinero se hace a cambio de los intereses que devenga una operación financiera de esa naturaleza, lo cual es legal, lo cual es válido. Entonces, esa es la primera realidad de las que les quiero hablar. La otra realidad es que viéndonos inmersos en esta situación mundial de la pandemia, nosotros en la oficina hemos tomado las cosas extremadamente en serio.
No hemos parado un solo día. Estamos con el trabajo ordinario. No paramos ni siquiera en Semana Santa. Tenemos el bloque de funcionarios y colaboradores completo. No falta uno solo ni a un solo minuto de trabajo al día. Porque somos conscientes de esa realidad de las que les estaba hablando. A usted no le van a regalar nada. Y nosotros tenemos la obligación de defenderlos a ustedes. Es la bandera que empuñamos. Es el camino que decidimos seguir. Por ustedes, los deudores de nuestro país. Para que ustedes defiendan sus derechos. Para eso estamos. Para eso vivimos. Y a ustedes les servimos. Nuestra causa es a favor de ustedes. Y nada más que ustedes. Y como lo he manifestado muchas veces, temor solo de Dios. Aquí estamos preparados. Con los profesionales necesarios. Bajo mi responsabilidad y mi dirección. Para enfrentar cualquier asunto que tenga que ver con un cobro en nuestro amado Costa Rica. Esa es la primera situación que se junta con la segunda. Entonces, ¿cómo vamos a atender esto? Bueno, nosotros responsablemente les podemos atender en nuestras oficinas, que como les he dicho, estamos en Zapote, detrás del Colegio de Abogados. Si se va a venir dirigido por Waze o por Google o alguna de estas plataformas, tienes que poner Defensoría del Deudor Zapote, porque cuando usted vende empanadas y las vende bien y la gente empieza a comer empanadas en su sodita y empieza a hacer un café muy rico y un agua dulce, es usual que al frente alguien se antoje de poner también otra sodita donde también vendan empanadas, y eso nos pasa a nosotros como le pasa a otros. Después de que hemos organizado formalmente esta empresa, después de 34 años de experiencia en la materia, en la que no he claudicado un solo día, porque he llevado procesos de cobro judicial durante toda mi vida, pues establecimos la marca Defensoría del Deudor, pues, y hay otras que vienen sumándose después, las cuales tienen derecho a trabajar, no hay problema. Usted consulte con quien se sienta cómodo. Usted pregunte y consulte a los abogados con los que usted se sienta cómodo, a su abogado de cabecera, a su abogado de confianza. Ese es su derecho. Sepa que aquí no le vamos a mentir nunca. Yo le voy a dar la cara siempre y le voy a atender personalmente siempre. Le voy a dar citas y yo personalmente lo voy a atender. Aquí no hay excusas y asumimos nuestras responsabilidades. No somos perfectos y nos equivocamos porque no somos perfectos, pero le damos la cara a todos los problemas y atendemos todos y cada uno de nuestros clientes de la manera más profesional y puntual que nos permita el conocimiento, la experiencia y la postura de gallina. Y en eso estamos. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Vamos a hacer lo siguiente. Usted puede venir acá. Tiene que cumplir un protocolo súper riguroso. Solamente puede entrar una persona por familia. Tenemos 3 recepciones acondicionadas para poder atenderle. Tiene que pasar sus pies por un sistema de limpieza y secado. Tiene que lavarse sus manos en un baño que lo tenemos debidamente acondicionado para nuestros clientes. Solo para eso. Tiene que lavarse las manos con alcohol y gel. Tiene que ponerse guantes y tiene que ponerse una mascarilla que nosotros le vamos a obsequiar aquí en nuestra oficina. Va a pasar a conversar conmigo a 2,5 metros, 3 metros de distancia con la mascarilla o con alguno de los funcionarios de esta empresa en cubículos de vidrio, todos de vidrio, y además con una estructura que le permite impedir el paso de flujos de usted para con nosotros y de nosotros para con usted, de acrílico, mandados a hacer especialmente para protección en las 2 direcciones. Esa es una posibilidad real, la que hemos mantenido siempre, y con todo gusto le vamos a atender. Nos vamos a tomar un cafecito o un fresco y vamos a conversar su caso. Aquí yo los voy a atender personalmente, les voy a dedicar todo el tiempo que requieran. Vamos a buscar siempre alguna alternativa para que usted se sienta cómodo, se sienta atendido, se sienta seguro y que su inquietud tenga respuesta y su problema solución. Para eso estamos, para eso estudiamos, para eso vivimos, para servirle a usted. Pero también tenemos ya nuestros profesionales capacitados. Los funcionarios de la Defensoría del Deudor están listos para atenderle por la modalidad de Zoom, por la modalidad de Skype o por videollamada. Por los teléfonos que están acá, el 22 34 33 56, 22 34 23 56 o el 22 34 29 98. Repito, 22 34
2356 o 2234 2998 puede pedir su cita. También puede hacerlo por el WhatsApp 6401 5672 6401 5672. Puede también solicitar su cita por este medio de Facebook o pueden revisarnos, buscarnos, localizarnos en nuestra página Defensoría del Deudor cr.com. Estamos atendiendo personas de manera virtual para que usted se sienta tranquilo, para que se sienta seguro. Entonces, estamos haciendo videollamadas, estamos atendiéndolos por Zoom y por Skype. Usted con toda la tranquilidad y con toda la seguridad puede llamarnos y vamos a hacer lo posible por darle la respuesta en el tiempo que las circunstancias nos lo permitan. Yo he atendido hoy una cantidad importante de personas por este medio. Los compañeros también lo están haciendo y tenga la certeza que así lo vamos a continuar haciendo para evitar contagios mayores. Somos conscientes y plenamente solidarios con las medidas que está tomando esta administración. Sabemos que están haciendo un gran esfuerzo por aliviar la carga. Sabemos también que es súper complicada la situación de nuestro querido Costa Rica. Es complicada la cuestión del país, pero ahora no tenemos chance de pensar en los otros, sino que tenemos que pensar en nosotros. Tenemos que cuidarnos. Nosotros nos cuidamos a ustedes, ustedes nos cuidan a nosotros. Si vienen acá, les vamos a dar todas las facilidades y toda la seguridad. También se les toma la temperatura. Si alguna persona no pasa por ese protocolo, pues se tiene que retirar a su casa y lo resolvemos de otra manera. No dejen pasar el tiempo. No crean cuentos chinos, porque a usted nadie le va a ayudar. Ayúdese usted mismo, consultando con los profesionales que saben, con los profesionales que conocen, con los profesionales que tienen empatía con usted, con los profesionales que están dispuestos a luchar con uñas y dientes por sus intereses como deudor. Y aquí le ofrecemos una alternativa real, donde le reitero, no le mentimos, desnudamos su realidad enfrente suyo, revisamos el expediente enfrente suyo, le dedicamos el tiempo que se requiera para que usted encuentre soluciones. Usted puede acompañarse acá por el cura, por el pastor, por sus papás, por sus hijos o por un abogado si lo cree conveniente. Es satisfactorio para nosotros cuando tenemos enfrente un colega, porque nos permite de esta manera poder entender qué carrera más linda y hermosa es la de abogado. Qué hermosa posibilidad es de ayudarle a la gente, pudiendo compartir el conocimiento que durante tantos años se ha logrado concentrar y que uno puede ponerlo al servicio de los demás. Qué agradable es poder conversar o debatir con un colega y nos damos cuenta que esta materia de cobro judicial es una especialidad en la vida, como hay otras personas que se dedican al derecho de familia, al derecho contencioso, al derecho penal, marítimo, terrestre, minería, etc. Nosotros por 34 años nos hemos dedicado al cobro judicial, a la defensa del cobro judicial, a la defensa de los deudores. Y honestamente, lo digo, no creo que haya nadie en nuestro amado Costa Rica que tenga más experiencia que este servidor, que como lo he manifestado en algunas oportunidades, me hice trabajando en el Banco Anglo, que me dio una beca y por medio de esa beca pude estudiar Derecho y por eso estamos aquí. Entonces ya saben cuáles son las reglas de juego, así estamos, así están las cosas, esta es la situación y así es que les podemos atender. Pregunto, doña Iliana, si hay algún tema que haya entrado para poder conversarlo. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Bueno, eso va a ser Carla Sánchez pregunta cómo se puede solicitar la aplicación de la ley de usura. Mire, viera qué interesante que es, Carla, porque como les decía la semana pasada, y estamos retomando el tema, porque la semana pasada tuvimos problemas con la transmisión y porque muchas personas se comunicaron esta semana solicitándonos que ampliáramos el tema, Carla. Es complicado. Es complicado porque al final de cuentas es un gallo gallina, ¿verdad? Es una situación que es
un poco maquillaje a la realidad, porque no van a soltar el churuco tan fácil los que ponen el dinero. Sin embargo, ahora sí, al final les voy a explicar precisamente cómo puede aplicarse la ley, cuáles son los elementos que funcionan y cuáles no funcionan de esta ley que se conoce como la Ley de Protección a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual establece en su artículo 42 las cláusulas abusivas. También me pregunta sobre el ejemplo de la prescripción. Lo he reiterado y lo voy a seguir diciendo todas las veces que me preguntan. Usted tiene una obligación de pagar las deudas, pero su acreedor tiene la obligación de cobrarle esta deuda en un periodo no mayor a un año para efectos de los intereses. Si su acreedor no le cobra en el año los intereses, esos intereses usted tiene el derecho de no pagarlos, tiene un derecho legal de no pagarlos y de que un juez le emita un documento y le diga: señora Carla, usted ya no tiene que pagar los intereses de este año, se ganó tanto dinero, y si usted va a ir a pagar al acreedor, puede pagarle el dinero que le cobra menos los intereses. Entonces, los intereses prescriben al año. Las deudas, dependiendo de la naturaleza de ellas, prescriben en tiempos diferentes. Algunas prescriben al cabo de los 10 años y otras al cabo de los 4 años. La mayoría de los títulos mercantiles ordinarios, pagarés, letras de cambio y algunos otros, como los contratos eventualmente también de tarjetas de crédito, prescriben a los 4 años el principal. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hizo una tarjeta de crédito en el 2010, tenía que pagar la totalidad y no la pagó y no le han cobrado a esta fecha y hoy le vienen a cobrar, usted se presenta acá y nosotros, como les he informado siempre, siguiendo los recursos legales adecuados, la técnica jurídica adecuada y en el momento oportuno, se presentan los recursos y de esa manera usted puede lograr que el juez determine que hay una prescripción del principal, en otras palabras, que usted no debe nada. Entonces son ejemplos de prescripciones que me está pidiendo Carla. Es en el caso de una prescripción de intereses y también el caso de una prescripción de un principal. Hay otros principales que prescriben en más años, pero la mayoría de los títulos mercantiles prescriben en los 4 años. O sea, si pasan los 4 años y no le han cobrado, ya usted no tiene por qué pagar. La semana pasada me llamó una funcionaria, una alta funcionaria de un ministerio, que me indicó que ella trabajaba en la empresa privada y que trabajando en la empresa privada suscribió una deuda y que hace 20 años no la cancelaba. Ya es una profesional mayor, grande, y recién ingresó a trabajar en la administración pública. Siempre trabajó en su empresa privada y en consecuencia nunca le cobraron. Inmediatamente que el acreedor se pudo percatar de que esta señora trabajaba en un ministerio, le solicitó el embargo, la llamó y la presionó y la señora fue y canceló. Qué bien por ella que pudo cancelar, pero regaló el dinero. Cuando habló conmigo me dice: licenciado, lo que es la ignorancia, yo soy profesional en tal materia, no consulté a un abogado y como me llamaron por teléfono me pareció que era lo más natural y hace una deuda que dejé de pagar hace 20 años. Y realmente hoy la señora entiende que era su obligación, pero una obligación que se convierte en obligación natural, no en una obligación jurídica, porque el acreedor le cobra a usted todo lo que puede y a veces lo desangran. Entonces, si usted tiene algún chance legal para dejar de pagar lo que en derecho le corresponde dejar de pagar, lo correcto es que no lo haga. ¿Cómo? Lo correcto es pagar cuando tiene la obligación jurídica de hacerlo. Ok. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, doña Ileana. Por ahora esa es la más importante. Ok. Entonces doña Ileana va a tratar de ir abordando las consultas en privado. Les recuerdo, sí, que todas las preguntas de ustedes merecen atención y una respuesta por parte de nosotros y se la vamos a dar oportunamente. También que son temas privados. No vamos aquí a brindar información directamente de cada uno de los casos porque no vamos a darle publicidad
o vamos a violentar su derecho a la intimidad de la información y en consecuencia vamos a resolver y atender sus consultas de manera privada. Ok, ¿qué son cláusulas abusivas? Bueno, mire, la sala, el Tribunal Segundo Civil viene a darnos una breve información, un resumen de lo que es una cláusula abusiva. Dice que la moderna doctrina se ha ocupado sistemáticamente del problema de las llamadas cláusulas abusivas. La doctrina. Al respecto se ha dicho, concretamente, se puede entender por cláusulas abusivas las impuestas unilateralmente por el empresario que perjudican de manera inequitativa a la otra parte o determinen una posición de desequilibrio entre los derechos de las obligaciones de las contrapartes, generalmente en este caso los deudores. ¿Por qué se dan estas? O sea, la cláusula abusiva es aquella que se impone en un documento, que es lo que conocíamos en la universidad como cláusulas leoninas. Imagínense, una cláusula leonina viene dispuesta del animalote, del león, que viene y se come la presa de manera fácil, ¿verdad? Es una forma de entenderlo gráficamente, el león grande comiéndose al conejito. En la universidad lo analizamos y lo estudiamos como cláusulas leoninas. Hoy de una manera más técnica se les llama cláusulas abusivas. Y es esa cláusula a la que usted no se le somete para su conocimiento o para su consentimiento, sino que se convierte en un contrato de adhesión, el cual usted tiene dos alternativas: lo firma o no lo firma. Si lo firma, logra que le den el servicio, el préstamo o aquel servicio, la cablera o la tarjeta de crédito que usted requiere. Y si no lo firma, simplemente su oferente le limita su derecho y no le da el servicio que usted está requiriendo. No le prestan la plata para comprar el carro, no le prestan el dinero para fomentar su empresa, para comprar su propiedad, etc. Entonces son cláusulas de adhesión. Una adhesión es precisamente eso, adherirse, sumarse a. Y no es posible discusión, análisis, negociación. Esa es una cláusula abusiva. ¿Por qué se dan las cláusulas abusivas? Esa es una cláusula que, como estamos indicando, limita el derecho de negociación y con ello permite el abuso del derecho, en este caso, del acreedor. Entonces, se dan porque por razones de ignorancia muchas veces, o sobre todo por razones de necesidad, de conveniencia o de oportunidad, las personas requieren un crédito, hablando en el caso de los deudores. Entonces, cuando le someten a usted la documentación, muchas veces no la leen, la mayoría no la entienden, y otro número importante de personas la leen, las entienden, pero no tienen opción. No tienen opción porque es muy complicado obtener un crédito. Los trámites son rigurosos y exhaustivos y costosos. Y después de que usted sufre el calvario de 2 o 3 meses para que le aprueben un crédito, su garantía, sus fiadores, codeudores, el plan de inversión, y una vez que usted logra que le aprueben el crédito, viene toda la formalización del mismo. Y la parte final de la formalización tiene que ver con la firma, por ejemplo, de una hipoteca. Y cuando se firma la hipoteca, el paso siguiente es que usted puede disponer de los recursos. Entonces, en esa formalización hay un documento. Y ese documento es el que a usted le ponen a su consideración enfrente para que lo lea cuando usted va a firmarlo. Usted no tiene posibilidades de analizarlo, de discutirlo, de hablar con un abogado, de consultarlo con la almohada, porque se lo someten a usted, de facto se lo presentan ahí inmediatamente. Bueno, y si usted no está de acuerdo, ¿qué pasa? Después de 2 o 3 meses de estar gestando ese crédito,
Si usted no está de acuerdo en una cláusula como las que vamos a leer ahora y vamos a revisar, que son cláusulas leoninas, el león que se come al conejito, el león va detrás del conejito y ¡plac!, lo agarra. Esa cláusula, ¡plac!, que se la imponen a usted, esa cláusula abusiva, ¿tiene usted alternativa? No. Es un contrato de adhesión. O firma o no le dan el crédito. Y usted perdió 3 meses de trámite, el dinero que invirtió en ese proceso y además la oportunidad de consolidar sus sueños con una casa, consolidar su empresa, hacer una buena negociación, llevar a sus hijos a una universidad, proporcionarles alguna alternativa, comprar el vehículo para fomentar el trabajo de su empresa, comprar las maquinarias que su empresa requiere, invertir en un edificio para que su empresa progrese. Todo ese sueño, toda esa expectativa, toda esa proyección, todo ese emprendimiento se somete al final a un sí o no. Si firmo a ojos cerrados, me adhiero al contrato que me presenta X institución, o me resisto en forma inteligente y digo, no puedo firmar eso, porque eso es una cláusula abusiva. Yo no quiero jugar de conejito aunque usted quiera jugar de león, no, porque usted no puede perderse esa oportunidad, o usted tiene esa gran necesidad, tiene esa ilusión y no se va a ir frustrada. Entonces el acreedor cuenta con eso, esa oportunidad que a veces lo llevan a usted al límite, al límite, al límite, al límite, y usted llega a firmar a ciegas. Por eso se dan las cláusulas abusivas. Vamos a poner algunos ejemplos de ellas. La más relevante, la más usual, es la que tiene que ver con el tipo de interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo de interés hasta la semana pasada en nuestro país venía siendo impuesto por el acreedor de una manera irracional, ilimitada, absolutamente en conveniencia directa con los intereses del acreedor. Los intereses no son negociables. Los intereses los impone el acreedor y punto. Y ustedes saben, ¿verdad? En los créditos de a diario, ni les digo. En las garroteras de los pueblos y los prestamistas de los pueblos, ni pensar. Pero también hay empresas que ustedes conocen que han hecho millones de millones de millones de millones con su esfuerzo, con el sudor de su frente y el de su familia, privando a su familia de tener una mejor calidad de vida, porque vienen desangrando el país, desangrando la clase trabajadora, desangrándonos a todos nosotros, porque cobran intereses desproporcionados y porque se abusan de su necesidad, su condición, su oportunidad de hacer un negocio. Entonces, una de las cláusulas más abusivas tiene que ver con los intereses. Les cuento, por ejemplo, que he leído en una hipoteca que en caso de mora, en caso de incumplimiento por parte del acreedor, el consejo de administración de la cooperativa fijará los intereses de acuerdo a las circunstancias que medien en ese momento. O sea, si usted se atrasa en una operación con esa cooperativa, en vez de darle la mano y ayudarle, le van a decir, le vamos a dar duro, le vamos a cobrar más intereses porque usted está en mora. A veces les llaman intereses de riesgo, o como a ellos se les ocurra titularlos, pero al final de cuentas no les restan sino que les suman. Esa es la situación que se da real, que nos consta. Tenemos las pruebas para hablar. Yo hablo con pruebas. Aquí tengo miles de expedientes, y en estos miles de expedientes encuentro cientos de casos de abusos por medio de cláusulas leoninas. En esa misma temática de intereses y dinero y garantía, resulta que el acreedor en algunos casos establece una cláusula que dispone que unilateralmente puede considerar que hay un desmejoramiento de la garantía, y consecuentemente con esa línea de pensamiento de esta institución le puede solicitar al deudor una nueva garantía o que refuerce la garantía. Imagínense, para que usted le den un crédito se lo hagan por un 80% del valor real del inmueble en caso de hipotecas, y adivinen quién hace el avalúo, quién fija ese precio, el acreedor. Entonces el acreedor hace el avalúo por 120 millones de colones, por 100 millones de colones. De esos 100 millones de colones le pagan 80 millones. Generalmente, sentido común, la lógica, el ímpetu, el esfuerzo, el emprendedorismo del costarricense hace que las personas mejoren ese inmueble.
pintan, hacen cochera, hacen un apartamento, hacen una terraza, ponen cerámica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la institución puede determinar que esa garantía que usted tiene 2, 3, 4, 5 años metiéndole platica para que esté mejor su casa, para lucirse ante sus vecinos, resulta que el banco considera que no, que está desmejorada. Y entonces le hacen un avalúo, el mismo banco o la misma institución, para llamarlo en formas amplias, y entonces le dicen, mire, doña Juana, don Carlos, resulta que consideramos que esa garantía se ha desmejorado por esta y esta razón, el avalúo determina tal cosa, entonces requerimos que usted nos dé una garantía adicional que respalde su garantía. Es una cláusula abusiva. Cláusula abusiva, lo que le llamo yo la cartita, ¿verdad? Esa disposición que establecen algunas instituciones que una vez que si por alguna razón el inmueble está desocupado, este grupo, esta cooperativa, este ente financiero puede tomar posesión de la propiedad de su casa. Entonces, ¿qué pasa? Que le llegan con la cartita, ¿verdad? Y le dicen, mire, don señor, usted está atrasado en la cuenta. Y, hey, qué pena, lo vamos a venir a sacar con la policía. Y para que usted no tenga que verse en esa situación, porque mejor no sale de la casa. Muchas veces o algunas veces sin ni siquiera haber iniciado el cobro judicial, porque hay una cláusula abusiva que faculta a esta gente a hacerlo. Hay una cláusula abusiva que dispone que si la casa está desocupada, esta gente puede tomar posesión de la propiedad, y es una situación que se da y ellos lo resuelven, como les digo, con una cartita. Entonces, las cláusulas abusivas se firman, se establecen, son legales porque están cubiertas por nuestro sistema y porque usted las firmó, pero siguen siendo abusivas y también tenemos el derecho de defendernos de ellas. Otra cláusula abusiva, la autorización para hacerle cobros administrativos por teléfono, correos y otros, lo cual genera un abuso y una gran presión que se convierte en acoso. Casi que no es necesario que usted firme un documento con el cual el acreedor le pueda llamar y decirle que usted está atrasado en la cuenta. Y le llame y le diga, mire, don X, usted está atrasado en la cuenta, ¿qué hacemos? Eso, digamos, podría sentirse como una posición de solidaridad, de acompañamiento, de asesoría. Pero cuando se firma una cláusula abusiva, la cual usted faculta al acreedor para que lo llame, para recordarle el cobro u otra cosa relacionada, la tendencia es que abusen de ese derecho, y ahí es donde la cláusula se convierte en abusiva. Porque entonces, aprovechando de que usted autorizó, legitimó a ese actor para que lo llame, ese agarra el teléfono y le llama sin ninguna consideración a usted y a sus familiares, convirtiendo ese aviso, ese acompañamiento, esa información en agobio, en presión y en acoso. ¿O no es cierto? Todo con base en una cláusula abusiva que legitima al actor a estarlo llamando. Abusos en el cobro de gestiones administrativas, porque le llaman a usted y por la gestión administrativa le cobran de una manera desmedida. O sea, ¿cuál es la consideración? Usted no paga porque no puede. Usted no paga porque no le alcanza el dinero. Usted no paga porque estamos en una pandemia mundial. Usted no paga porque la gente está quedando sin trabajo. Usted no paga porque si paga no comen sus hijos. Pero cada vez que le llaman por teléfono, cada vez que le mandan un correo, le incrementan su deuda, sumándole montos altísimos por concepto de cobros administrativos, intereses de riesgo o algunas otras circunstancias y situaciones que ellos califican a su antojo y que le ponen el precio a su antojo.
Sobre esto, la ley ya vino a regularlo. La ley de que vamos a hablar inmediatamente. Ya no puede ser así, pero hasta hoy ha sido así. Hay una institución bancaria también que establece una cláusula que he visto que compromete al deudor, al cliente, a que en adelante todas las cuentas personales y de las empresas las va a manejar exclusivamente con esa institución bancaria. O sea, si usted tenía cuentas en diferentes bancos para el manejo adecuado, no poner todos los huevos en la misma canasta, esa institución le da el crédito, pero usted tiene que firmar una cláusula abusiva, leonina, en la cual esta institución le dice que usted en adelante tiene que manejar todas sus cuentas en esa institución bancaria. Hay otra cláusula abusiva que tiene que ver, por ejemplo, con una hipoteca. También hace otra institución bancaria que dice el compromiso de no vender ni alquilar la propiedad. O sea, usted compra una casa, le hace a la par 4 o 5 apartamentos. Pero el banco, para llamarlo de alguna manera, o la institución esta, no le permite alquilar. Y ok, usted tiene un trabajo y vive en Cartago. Usted vive en Cartago y resulta que es profesional, es profesor. Usted y su esposa viven en Cartago y los dos son profesores. Pero resulta que están trabajando en forma interina. Pero los nombran a los dos en forma permanente en Nicoya. Resulta que usted no puede alquilar la casa de Cartago para irse a vivir a Nicoya y con ese dinero alquilar otra casa allá mientras esté debiéndole a esa institución, porque usted firmó una cláusula leonina, una cláusula abusiva que indica que mientras se dé el crédito usted no puede alquilar y mucho menos vender la propiedad, lo cual es absolutamente ilegal. Además, usted puede disponer de sus bienes, es su patrimonio. Usted puede estar debiendo la casa o el carro, pero es suyo, es suya la casa. Si viene una persona y le quiere comprar esa casa o ese vehículo con esa deuda, para eso está el registro público. Y en el registro público va a estar consignada la información relacionada con ese carro, con esa casa, y va a decir, bueno, esta casa tiene una hipoteca de 50 millones. Entonces, el comprador adquiere la casa y adquiere la deuda también, que está siendo garantizada con una hipoteca de primer grado sobre esa casa. Si no paga, pierde la propiedad. Es su legítimo derecho alquilarla o venderla. No le pueden limitar con una cláusula abusiva, leonina, de esta manera, su derecho de disponer de su patrimonio, de su propiedad. Y mucho menos de alquilarla. O usted va a tener la casa desocupada en Cartago. No, acuérdense que hay otra cláusula abusiva que dice que si usted deja la casa, se la quitan. Entonces, bien, no puedes alquilarla porque te la quitan. Y no puedes dejarla sola porque también te la quitan. Entonces, son cláusulas abusivas. Otra cláusula abusiva tiene que ver con el manejo de la información. Algunas entidades establecen una multa considerable, estamos hablando en un caso que tengo aquí de Carolina de un 3% y en el caso de Alexander de un 5%, es una multa que le ponen a usted por no actualizar la información cuando esta institución se la solicita. Y qué bien que sea así. Pero resulta que hay información de terceros que no es imputable a usted no la puede manejar. Digamos, usted es el deudor, por ejemplo. Y si uno de los usted dispuso el dinero y usted está pagando la cuenta, usted tiene hipotecada su casa. Pero resulta que uno de los fiadores no quiere actualizar la información. Se pasó a un barrio que no quiere, tiene alguna razón por la cual no quiere dar toda la información al banco. Entonces, por la ausencia, la negativa de esa persona de brindar información al banco o a la institución, a usted como deudor le van a cobrar una multa. Son cláusulas abiertamente abusivas. Con esta parte larga y un poco introductoria, vamos a hablar específicamente de lo que dice la ley y la pregunta que nos hizo Katia hace un rato sobre el asunto de Carla, sobre el asunto de qué hacer
Pregunta doña Katia también que si es legal que una cooperativa le rebaje el doble de la cuota si está atrasada en la cuota, el doble de la doble cuota si está atrasada. No, no es legal, pero también tenemos que ver que si usted autorizó un rebajo por planilla, un rebajo de una cuenta, habría que revisar muy bien cuál fue el documento que usted firmó. Seguramente fue una cláusula abusiva en la que usted se dio más derechos de lo que usted cree y que actualmente esa cooperativa está agarrando de esa cláusula abusiva para cobrar las cuotas que quieren. Habría que revisar el documento y con muchísimo gusto, Katia, aquí lo revisamos. Ok, ahora viene, entendemos el artículo 42 de esta ley, que fue una ley que se promulgó en 1994 y nos viene a indicar qué son las cláusulas abusivas. Bueno, en términos generales son esas cláusulas que disponen un abuso del derecho de una de las partes, en este caso el acreedor. Y la ley indica que son abusivas, pero además dice y absolutamente nulas. Las condiciones generales de los contratos de adhesión civiles y mercantiles y establece algunas expresamente algunas de ellas. Dice, por ejemplo, que restringen los derechos del adherente sin que tal circunstancia se desprenda con claridad del texto. O sea, por ejemplo, si dice que usted no puede tal vez alquilar o vender la casa, en ese momento tal vez del texto no se interpreta que esa sea una restricción a su derecho, porque usted está con la gran pasión. Hablé del profesor y la profesora que se casaron y se fueron a ir a Cartago, por ejemplo, y ellos dicen que lindo, vamos para Cartago, hace mucho frío, qué bonito, pero no les dieron plaza en propiedad. Resulta que la señora es asmática y le dio mucho problema a la bruma de Cartago. Eso no lo podían prever en el momento que estaban disponiendo un proyecto de vida y dispusieron y decidieron comprar una casa en Cartago. Pero si 4, 5 o 10 años después, porque los créditos pueden ser hasta 30 años o más, entonces les dan propiedad en Guanacaste y resulta que la señora de por sí era asmática y se van para allá, entonces ahí usted no pudo permear, no pudo ver, no pudo revisar, no pudo interpretar, no pudo determinar que esa cláusula tenía en su contenido una disposición que en el tiempo le iba a afectar. Puede ser una interpretación. Que limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente. Eso es, por ejemplo, que a usted le van a ir dando dineros, por ejemplo, y le van a ir girando para hacer una construcción. Y la construcción, digamos, a 6 meses. Y resulta que a los 3 meses entra y dice, no, ya no le vamos a prestar más dinero. Si usted está cumpliendo con toda la normativa y las disposiciones que se establecieron en un contrato mercantil y eventualmente en una hipoteca, un crédito revolutivo, etc. Si usted está cumpliendo, no puede haber una cláusula abusiva que determina que el acreedor en un momento determinado, el prestamista, la institución, el banco, la cooperativa, en un momento determinado le puede limitar o le puede dejar de dar o extingue el mismo contrato la obligación de seguir girando a usted. Es un ejemplo. Favorezcan en forma excesiva y desproporcionada la posición contractual de la parte predisponente o importen renuncia o restricción de los derechos del adherente. Eso es muy general, pero tiene que ver con eso mismo, que una de las partes abuse de manera excesiva de sus derechos en contra de usted, imponiéndole más obligaciones de las que normalmente le competen dependiendo del contrato al que se refiera. Tiene que ver también con faculten al predisponente para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del adherente, etcétera, etcétera. Es lo que hemos estado diciendo. Por ejemplo, resulta que en una situación de mora, el consejo de administración de esta cooperativa dispone de aumentarle los intereses sin ninguna regulación que esté vinculada con la hipoteca. Nada más dice eso, que el consejo de administración analizará el caso y el comité de riesgo y determinarán cuál es el tipo de interés que le pondrán en el caso de un atraso. Esa es una cláusula evidentemente abusiva. Dice, impliquen renuncia por parte del adherente a los derechos procesales consagrados en el Código Procesal Civil o las leyes especiales. Les hablaba, por ejemplo, de lo que es la ley de notificaciones. O sea, la ley de notificaciones es clara.
Hay un texto y un contexto en donde, que enmarca la ley de notificaciones judiciales. Lo he dicho reiteradamente. Es una cláusula evidentemente abusiva que usted renuncie al derecho de ser notificado como legalmente le corresponde, como legalmente procede para que la notificación sea válida y sea eficaz. Pero muchas veces en las cláusulas de la hipoteca se convierten en abusivas porque, por ejemplo, digamos que hay una pareja, la misma pareja de Cartago, que se van a casar y resulta que la casa está a nombre de la suegra, por ejemplo, y la suegra vive en Turrialba. Entonces, se puede poner que Pedro y Juana viven en Cartago, en esa dirección, que es la dirección contractual. A veces, al final de la hipoteca, se consigna que la mamá de la suegra es la dueña del inmueble y en consecuencia consiente en la hipoteca. O sea, ella está de acuerdo, lo que llamamos popularmente prestar la propiedad para que el muchacho y la muchacha adquieran esa casa. Algunas veces en esos documentos se establece que la señora renuncia a términos, notificaciones y acepta. Entonces la notificación que le hacen a la señora en la casa de Cartago la toman por válida porque se consigna que el domicilio contractual es en Cartago, cuando el domicilio real de la señora, que por sí la embarcaron porque prestó la casa, es en Turrialba. Se hacen renuncias de derechos, como les explicaba hace un momento, la renuncia a poder vender o a poder alquilar la propiedad. Ese tipo de renuncias son abusivas y absolutamente nulas. Pero ¿qué hacer con ellas? ¿Qué hacer? Primero que todo, la ley no es retroactiva. Como la ley no es retroactiva, esto quiere decir que si esta legislación se está aplicando recientemente, no podemos aplicársela a contratos de adhesión en la que estaban incluidas cláusulas abusivas que tienen años o meses, no califican. Esa ley aplica de junio del 2020 en adelante. Entonces, todo lo que les estoy diciendo ahorita no aplica para contratos viejos. Pero, para poder determinar qué hacer en caso de que se den estas cláusulas, el Ministerio de Economía lo ha publicado, lo ha reiterado y lo anuncia así públicamente y nos da varias alternativas. Dice, por ejemplo, si se trata de un servicio de telecomunicaciones y hay una cláusula abusiva, tenemos que ir a la SUTEL a reclamarlo, hacer un trámite administrativo para exponer, denunciar y que quede manifiesto cuál es esta cláusula abusiva tendiente a que esta misma sea anulada de un contrato. Si se trata, por ejemplo, de servicios públicos, por ejemplo, de agua, de luz, transporte público, cualquier servicio público, entonces el asunto tenemos que presentarlo directamente en la ARECEP, para que sea en la ARECEP donde se denuncie, se exponga y se ventile el caso y eventualmente sean ellos los que puedan delimitar, establecer si efectivamente estamos en presencia de una cláusula abusiva. Y para la anulación de una cláusula abusiva propiamente, en un contrato de todos estos que le hemos hablado, hay que ir a los tribunales. Hay que presentar una demanda de nulidad de cláusula abusiva del contrato y para esto habrá que buscar los tribunales ordinarios, que podría ser un proceso ordinario o un proceso sumario, dependiendo del caso, el cual dura años. Para que establezcan si una cláusula es abusiva, dura años. Son asuntos que hemos llevado aquí en la oficina y algunas veces con resultados más positivos de los que esperábamos, donde los juzgados nos dan la razón y determinan que evidentemente esa cláusula es abusiva. En algunos casos simplemente se elimina del contrato de origen, pero en algunos otros casos
esta anulación de una cláusula abusiva por medio de un proceso ordinario puede generar que usted sea reivindicado en algunos de sus derechos y eventualmente pueda restaurar la situación de cobro que se ha venido dando por medio de esto. Pregunta don Arsenio, ¿la ley de notificaciones permite la notificación en el domicilio contractual? Esa es la pregunta. Así. Don Arsenio, el domicilio contractual es el domicilio que usted establece en una hipoteca. Cuando usted hace la hipoteca, ante mí, nombre del notario, comparece en la institución que le presta el dinero y usted ahí indica cuál es su domicilio. Al final de la hipoteca, generalmente, se establece cláusula 25ª, para llamarlo de alguna manera. Establece domicilio contractual. El deudor acepta que se le tengan por notificadas las acciones judiciales y extrajudiciales en el domicilio contractual, el cual fue establecido al principio de esta hipoteca. O sea, el domicilio que usted estableció cuando solicitó el crédito, ese queda como domicilio contractual. Y al final de la hipoteca, así se consigna, y obviamente que es el lugar donde a usted le van a notificar. El artículo 22 de la ley de notificaciones es muy claro y preciso en ese sentido. Debe prevalecer, dice, notificación en el domicilio contractual. Si en el contrato o en el documento en el cual se sustenta la demanda, o sea, en este caso la hipoteca, existe claramente estipulado un domicilio fijado por la parte demandada para atender notificaciones, el despacho, a instancia de parte, ordenará la notificación de las resoluciones. O sea, si el acreedor solicita que le notifiquen a usted en el domicilio contractual, ahí el domicilio, eso es válido. Sin embargo, ojo lo que dice el punto y seguido. Tal señalamiento, o sea, el domicilio contractual, deberá referirse solo a la casa de habitación, el domicilio real de la persona física. Ok, entonces, aunque usted haya establecido un domicilio contractual, si usted ya no vive en ese domicilio, tiene la obligación de decirle al acreedor que usted se trasladó de domicilio. Pero si aún usted no hace una ni otra cosa, el artículo 23 establece que el notificador debe hacer una constancia indicando que usted no vive ya en ese lugar. Y entonces tienen que notificarle en el domicilio donde usted vive. Es todo un tema del domicilio contractual. Hay criterios encontrados en los juzgados. Algunos juzgados dan una guerra implacable defendiendo el domicilio contractual, aunque usted se haya trasladado a vivir a otro lado. Algunos otros son más consecuentes con el sentido lógico en que las personas, por razones de conveniencia, de necesidad, de enfermedad, divorcios, por las razones que sean, nos trasladamos de domicilio. No todas las personas nacen y viven en el mismo lugar, sino que nos trasladamos, es usual, es normal, es habitual que las personas cambiemos de domicilio. Entonces hay algunos despachos que son más condescendientes, están más actualizados, interpretan mejor la normativa y consecuentemente con eso aceptan que usted sea notificado en su casa de habitación, en su domicilio real, por encima del domicilio contractual, porque así lo establece la ley. Pregunta. Ese tema de rebajos de planilla ya lo hemos abordado. Hay toda una temática, hay criterios encontrados, ¿verdad? Por los juzgados, por los despachos judiciales, también por los entes que generan el embargo, sea una institución pública o privada, y también por los patronos. Creemos que ahora con la nueva ley eso se va a regular y va a ir muy de la mano con el salario base. Sin embargo, Eli, hay para todo alternativas. Aquí hemos establecido toda una normativa que hemos vinculado y hemos relacionado con un criterio que nosotros denominamos blindaje. Y con ese blindaje nosotros podríamos eventualmente ayudarle para que usted no sea objeto de embargo, y si lo es, que pueda liberarse de estos, porque tenemos la fórmula para evitar que eso suceda. Hay algunos temitas importantes para terminar, porque no quiero agobiarlos más por hoy.
con relación a esta nueva ley y que ya está por encima o como complemento de las cláusulas abusivas. Y tiene que ver muy rápidamente con que ya hay límites y topes para los intereses. Ya las tarjetas de crédito, las empresas que generan este tipo de operaciones y los bancos no pueden poner en forma ilimitada un interés. Ya hay un tope y ese tope lo va a regular el Banco Central y hay toda una estrategia. Sin entrar en muchos detalles, son fórmulas financieras, pero al final de cuentas tiene que ver con que van a haber regulaciones. También con relación en forma muy puntual a lo que lo que está establecido con los cobros administrativos. Ya los cobros administrativos no pueden ser como el que le hicieron a Alexander y a Carol, que les contaba ahora que les cobraron el 3% y el 5%. No, ahora está establecido que el tope para un cobro administrativo es del 5% del porcentaje de la mora, de la cuota que usted está haciendo, ¿verdad? O sea, de tal manera que si usted tiene la cuota es de 200,000 colones, lo más que le pueden cobrar por esa gestión administrativa, por ese cobro administrativo son 10,000 colones. Y no como sucede ahora, que le cobran 50 o más, ¿verdad? Dependiendo del acreedor. También hay un tope sobre este cobro administrativo que ya está establecido en $12. O sea, hay un tope ya para los intereses, no pueden cobrar en forma arbitraria, sino que tienen que ser con un 5% del porcentaje de mora en la cuota que le corresponde pagar. Y además, el tope máximo sería de $12. También tiene que ver con los intereses moratorios y con otro tipo de cargos. La ley está muy reciente, vamos a ver cuáles van a ser realmente el funcionamiento, cuál es el desenlace que se va a dar, cuál es el aprendizaje, cómo van los tribunales y los despachos a pronunciarse y también cuál va a ser la presión que van a hacer las instituciones que prestan dinero para tratar de refutar los argumentos que la misma ley tiene publicada y es legal, pero que una cosa es decir y otra cosa es hacer. En el campo de batalla es donde se pueden evidenciar las fuerzas, donde se prueban los guerreros, y ahí va a ser donde se va a dar nuevamente una lucha nueva, una batalla nueva con armas diferentes que ahora tenemos y antes no teníamos, pero obviamente siempre en nuestro caso en defensa de los intereses de todos ustedes. También es importante saber que las penalidades que se van a dar con relación a las violaciones de esta ley sí son importantes. Recordemos que es delito, que es penal toda aquella conducta que está tipificada en el Código Penal. Hay unos delitos como el delito de usura, por ejemplo, que está en el Código Penal, y ahora lo relacionado con esta violación a las normas de esta nueva legislación y que califiquen o apliquen en la comisión de algún delito va a ser sancionado con el doble de la pena, de tal manera que de esta forma los tipos penales, los delitos penales que coincidan o tengan que ver directamente, tengan relación directa con la ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, que hay una violación de esta normativa que está poniéndose recientemente en vigencia, va a ser castigada penalmente con el doble de la sanción que si fuera por otra conducta también ilícita. Les recuerdo, para terminar, somos la Defensoría del Deudor, 34 años de experiencia a su servicio. Estamos detrás del Colegio de Abogados. Si viene por Google o por Waze, por favor ponga Defensoría del Deudor Zapote, para que por error no vaya a caer en alguna otra empresa que tiene nombres semejantes, que se han inscrito posteriores a nuestra marca registrada Defensoría del Deudor, y no cometa la imprudencia de dirigir sus pasos a un lugar que no es aquel para el cual usted se ha predestinado. Si viene para acá, yo con todo gusto le voy a atender. Si usted dispone de ir a otra oficina, está en su libre disposición a hacerlo. Todos tenemos derecho de asesorarnos con la persona y el abogado que nos genere esa confianza. Estas canas no son de gratis. Tengo 34 años de dedicarme a los cobros judiciales. Trabajé en el Banco Anglo por varios años. Ahí me logré graduar como abogado, gracias a Dios.
y desde esa fecha para acá estoy sirviéndole a los deudores de mi país. Estamos terminando de estructurar la Defensoría del Deudor para América o internacional, todavía no hemos definido bien el nombre. Tenemos ya asociados en México, en Argentina, en República Dominicana y en Panamá. Soy fundador y director de esa institución a nivel internacional, con mucho orgullo, una corriente, una empresa, una iniciativa que nació aquí en Costa Rica, de tal suerte que nuestra experiencia de tantos años al servicio de los deudores va a servirle a algunos otros deudores de otras localidades, y la experiencia de ellos nos está sirviendo a nosotros. Ya participamos en el primer congresillo en México el año pasado, y de ahí pudimos aprender una serie de recursos y elementos que estamos poniendo hoy al servicio de todos ustedes. Para mí fue un gusto estar hoy con ustedes. Les recuerdo los teléfonos: 22 34 23 56, 22 34 29 98 y el WhatsApp 6401 56 72. Como les anuncié al principio, estamos atendiéndolos de manera virtual, por Zoom, por Skype o por videollamadas. Pero si tienen gusto de acercarse a nuestras oficinas, tenemos todo un protocolo de protección para usted y para nosotros, con el cual nos vamos a garantizar que todos vamos a estar bien, y sobre todo recordarles que aquí no mentimos. Vamos a abordar el tema, vamos a abordar su problema como nuestro, y estamos para ayudarles. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Él nos lo permite, la próxima semana. Bendiciones.